Hola, muy buenas, sin importar desde dónde me veáis. Yo soy Alberto Fausto, escritor, y en este vídeo vamos a hablar de una de las mayores ilusiones que tiene un escritor cuando empieza. Me lo habéis preguntado muchísimo, y es cómo vender vuestros libros en librerías, cómo dejarlos en depósito en librerías locales, comarcales, librerías que conozcáis, incluso grandes superficies. ¿Cómo podéis hacer todo esto habiendo publicado a través de Amazon o a través de cualquier editorial? Incluso a través de una imprenta tradicional de toda la vida, sin ir a través de ninguna editorial, pues podemos ir, encargar una serie de ejemplares y después encargarnos de distribuir estos ejemplares por las librerías. Si queréis saber cómo funciona todo esto, quedaos hasta el final del vídeo. Pues bien, en este vídeo lo que vamos a hacer es encargarnos de aumentar las probabilidades de que estos libreros a los que queremos, venderles, entre comillas, el libro, aunque no se lo estamos vendiendo a ellos, tenemos que convencerlos para que pongan nuestros libros en sus librerías para, ofrecerlos al público general. ¿Cómo convencemos a un librero de que esto suceda? ¿Cómo aumentamos las posibilidades de que esto suceda? El primer punto, y es un punto clave, es la publicidad, sobre todo si estamos hablando de que queréis mover el libro a nivel local. Me habéis contactado muchos de vosotros diciéndome que tenéis problemas porque cuando intentáis ir con vuestros libros a venderlo en una librería, a dejar ejemplares en depósito, os dicen que no se dedican a eso, que no hacen este tipo de cosas. Puede ser que alguna librería no lo haga, pero lo que está pasando en realidad es que el librero no cree que vaya a vender los libros y sinceramente os está despachando de la mejor forma que puede. Esto puede sonar un poco duro, pero es así. ¿Y cómo podemos evitarlo? Podemos evitarlo creando un interés alrededor de nuestro libro. Es muy importante que antes de ir a las librerías a ofrecer este libro que queremos colocar, hagamos un circuito por los medios de comunicación que podamos. Podéis intentar acudir a radios, a periódicos locales y seguramente os van a hacer caso. No es algo tan difícil, yo sé que suena muy grande o muy... pero realmente estos medios de comunicación necesitan llenar con noticias espacios en sus programas y a veces incluso les estamos haciendo un favor llevándoles una noticia cultural que puedan incluir en la sección de cultura, por ejemplo, del periódico o en un programa de la radio que trate estos temas. Incluso os pueden ofrecer una entrevista. ¿Cómo hacéis, en primer lugar, que un medio de comunicación os haga caso y, digamos, se establezca esta comunicación y pues os publiquen una entrevista o un artículo hablando sobre una obra vuestra? Haré un vídeo específico sobre esto, pero hay una máxima aquí que es hacer las cosas fáciles para el redactor de turno, para el editor de turno. Esa gente está atareadísima buscando noticias, redactando, etcétera. Y, por ejemplo, para un periódico es importantísimo dar la noticia hecha. A no ser que estéis solicitando que vayan a cubrir un evento, como una presentación, pues lo mejor que podéis hacer es darles la noticia ya hecha y redactada, incluso con la imagen. Por ejemplo, podéis intentar, si vais a hacer una presentación física del libro, que los medios acudan a cubrir la presentación y ellos mismos elaboren un artículo, etcétera. Si los medios no acuden a vuestra llamada, lo que podéis hacer es redactar vosotros mismos la noticia, tal cual tendría que salir en el periódico, acompañarla con una o varias imágenes de muy buena calidad, la máxima que podáis, y entonces lo enviáis directamente al periódico totalmente preparado y que sea publicable conforme está. Esto para ellos es una gozada, porque en el momento tengan un hueco que rellenar, van a coger vuestro texto, vuestra imagen y la van a publicar. Es más, incluso a lo mejor cortan un poco el texto, lo modifican, pero les estáis ahorrando un trabajo enorme. Partiendo de esta base, de que ya hemos conseguido, digamos, hacer un poco de ruido a nivel local, ya es cuando nos podemos acercar a las librerías. Es más, muchas veces me ha pasado que los libreros consiguen incluso mi número de teléfono, no sé cómo lo hacen, y me llaman ellos diciéndome, oye, ¿por qué yo no tengo tu libro aquí? ¿Por qué no lo puedo vender? Y es cuando yo voy y les ofrezco ejemplares, ¿entendéis? Pero es clave generar ese interés. Puede que os hagan caso si no lo hacéis, pero si lo hacéis es muchísimo mejor. Entonces, primer paso, generar interés. En segundo lugar, y antes de entrar en la negociación, voy a explicaros básicamente qué es esto de dejar libros en depósito. Simplemente
tenéis que entender el concepto, que es ir con una serie de ejemplares, por ejemplo 10 para una librería o 20, dependiendo del tamaño de la librería, de la salida que le puedan dar a esos libros, de lo famoso, entre comillas, que seas a ese nivel, ¿no? Y de lo que te conozcan en esas librerías en las que estás colocando los libros, pues ya barajas un número de ejemplares. Y una vez tienes claro el número de unidades que vas a dejar, pues llegas allí, hablas con el librero y le dices, oye, mira, el libro se está vendiendo a tanto. Yo te lo puedo dejar a... Y ahí va el precio coste vuestro. Y vosotros os lleváis un 25%. Vosotros tenéis que llevar ya todo esto calculado y las cuentas hechas desde casa. Y saber que el 25% del librero, digamos que si queréis vender el libro a 10 euros, el librero se va a llevar 2,5 euros. Y tenéis que tener esto bien claro. Llegar al librero y decir, mira, yo te dejo los ejemplares a 7,5, se están vendiendo a 10, es el precio recomendado de venta, y tú te llevas un 25%. Habrá libreros que querrán llevarse más. Hay libreros que te piden el 30 o hasta el 35% para vender el libro. Ojo aquí, porque no tienes por qué quitarte, digamos, margen de tus beneficios, sino que si te interesa vender el libro en esa librería en concreto y quieres aceptar este margen que el librero pone, le puedes decir, oye, de acuerdo, pero eso va sobre el precio recomendado. En vez de venderlo a 10 euros, véndelo a 11 y tú te quedas ese margen. Pero mi tope son 7,5 y de ahí no bajo. Es interesante tener esto claro porque si no lleváis las cuentas hechas podéis llegar allí, os exigen un margen superior, accedéis para que os vendan el libro y al final os estáis dando cuenta de que realmente no estáis ganando dinero con esos ejemplares porque a lo mejor os habéis dejado un margen muy pequeño para hacer un precio competitivo y se lo está comiendo la librería. Entonces tened bien claro que vosotros tenéis que tener un precio fijado, que a partir de ahí debéis ir con el 25% preparado, que es una cifra bastante habitual para una librería, y que si os exigen más, que sea sobre el precio de venta. Pero no os lo quitéis de vuestro margen, sino aumentad un poquito el precio de venta y pues eso va para la librería. Y ya os despreocupáis. ¿Qué se hace entonces? Se firma una especie de albarán y, bueno, tenéis que dejar muy claro los ejemplares que dejáis, a qué precio os los pagan, si os los pagan en el momento, si os los pagarán cuando los recojáis. Todo eso tiene que estar especificado en este albarán y el precio al que ellos los van a vender. Y hasta aquí sería. Necesitáis la firma del librero, probablemente el librero necesite vuestra firma también. Este albarán es sagrado, tenéis que guardarlo porque es la única prueba que vais a tener de cara a reclamar el dinero posteriormente a la librería. Es raro que la librería os pague en el momento en el que dejáis los libros. Normalmente se acuerda que paséis dentro de un tiempo, puede ser un mes, pueden ser 3 meses, pueden ser 6 meses, dependiendo del número de ejemplares que dejéis, del interés que hayáis conseguido generar con el libro. Es muy importante también que haya un intercambio de números de teléfono aquí, que les dejéis una tarjeta, si puede ser, pues queda mucho más profesional. Y el librero, si se queda sin ejemplares, que os pueda llamar fácilmente para pediros más, porque de esta forma pues estáis poniendo más ejemplares a la venta en librerías físicas. Sé que aquí va a venir una pregunta que me vais a hacer todos, que es ¿qué pasa con la fiscalidad? Y bueno, yo evito bastante hablar de todo esto en mis vídeos porque es un tema espinoso. Yo no soy quien para decir aquí lo que tenéis que hacer de cara a Hacienda o no, pero yo os puedo decir lo que yo he visto. Y es la realidad, o sea, tampoco es que esté yo induciéndoos a nada ni haciendo que eludáis responsabilidades, ni mucho menos. Yo os digo lo que hay en la calle. Y lo que hay es que la mayoría de libreros os van a hacer esto en B o en negro, como se suele llamar, o básicamente que no os van a pedir ninguna factura, ni nada legal, ni que estéis dados de alta para dejarles los ejemplares, etcétera. Si hay alguna librería, y esto suele suceder conforme ya vamos, digamos, aumentando el nivel, o a lo mejor si es una cadena en vez de ser de una tiendecita de barrio, cuando es una superficie más grande, pues entonces sí que ya exigen ciertos documentos, exigen que les emitáis una factura. Ahí ya tenéis que ver dentro de vuestras posibilidades a qué librerías podéis ir y a qué librerías no podéis ir. Yo de verdad es un tema espinoso en el que no me puedo meter.
No me responsabilizo de cómo vendáis vuestros libros, que quede bien claro. Yo simplemente os digo lo que he visto y lo que me he encontrado cuando he ido a las librerías. En muchas de ellas no os van a exigir de primeras que emitáis una factura. Y conforme ya pues es una cadena o una gran superficie, pues ya tenéis que tener en cuenta que probablemente sí os exijan una factura. Otra opción a tener muy en cuenta para evitaros toda esta problemática de la fiscalidad y que podéis utilizar ya sea exclusivamente o en combinación con esta idea de dejar los libros en depósito, es utilizar la distribución extendida de Amazon, que nos permite que librerías pidan el libro a Amazon directamente a un precio reducido para venderlo y todo esto va a través de Amazon, nosotros lo vamos a percibir como una venta habitual, lo único es que se le suma el margen de la librería, aparte del margen que ya se lleva Amazon, el IVA, etcétera, todos esos, digamos, cortes a los que ya estamos acostumbrados. Si os soy sincero, hasta hace bien poco no había vendido nunca libros a través de esta distribución extendida, también porque yo soy español y quizá pues si hubiese podido mover los libros a nivel físico, yendo y presentándome en librerías en América, donde esto funciona, pues quizá lo hubieran pedido más. Sí que noto que últimamente sí que voy vendiendo ejemplares por ahí, pero es verdad que el margen que me llevo de esos libros es ridículo a día de hoy. No le subo el precio, ¿por qué? Porque como no son gran cantidad de libros, prefiero que se vendan, prefiero que me conozca más gente a llevarme un margen económico de ahí. Esta es la flexibilidad que os da Amazon. Y este tipo de decisiones y la capacidad para tomar estas decisiones son lo que hacen que valga la pena para mí. Vamos ahora al apartado de los cobros. Y como ya os he dicho, es muy importante que mantengáis bien guardado este albarán, porque ya os digo que más de una vez el librero ha perdido su albarán, ha sido un desastre, me dejaste 5 libros cuando al final a lo mejor le habías dejado 15. Vais a tener una serie de problemas que creedme, no queréis tener. Así que los papeles bien claros. Todo bien claro, todo firmado, número de ejemplares, precio de venta, precio al que vosotros les dejáis los ejemplares a ellos. Muy importante que esté todo bien pactado. Y simplemente, pues, oye, les dais un telefonazo, mucho mejor llamar antes de presentaros allí con el albarán cuando han pasado X meses y decir, oye, ¿qué tal lleváis los libros? ¿Necesitáis más ejemplares? ¿Cómo lo veis? ¿O liquidamos ya los ejemplares que os dejé? Y el mismo librero os dirá, pues sí, se han vendido todos, tráeme más, liquidamos estos o ya liquidaremos cuando, digamos, acabamos de vender todos dentro de un mes. Cada librero va a ser una historia. Quizá en una librería los ha vendido todos rapidísimo y os llama y os pide más ejemplares y quizá en otra se han vendido muy pocos. Pero lo interesante aquí es el juego, el baile que empieza aquí, ¿no? Porque ni siquiera hace falta muchas veces que imprimáis ejemplares nuevos porque empezaréis a conocer las librerías y a lo mejor hay una librería a la cual dejasteis X ejemplares y que le quedan 10 y que hace tiempo que no vende ninguno de ellos ya. Y hay otra librería que necesita más ejemplares. ¿Qué hacemos? Nos vamos a la librería que le sobran 10, recogemos esos ejemplares, liquidamos lo que tengamos que liquidar, nos pagarán los que se hayan vendido y el resto nos los podemos llevar, son nuestros porque nunca nos pagaron por ello, los dejamos allí en depósito, de ahí el concepto. Y con esos libros nos vamos a la otra librería que es la que los está necesitando y ya tenemos ejemplares para ellos. Sin hacer un nuevo desembolso, sin pedir copias nuevas, hemos solventado una situación y estamos dándole movimiento a unos libros que estaban parados, que a lo mejor en la otra librería salen muy fácil y muy pronto. Tiene algo bonito, ¿no? Uno siente que está peleando por su libro, que está luchando, callejeando, que se dice, ¿no? Con el libro. Y tiene algo que está bastante bien. Es más, como conclusión final y como recomendación final, quería deciros que una parte muy importante de este proceso son las conexiones y las relaciones que establecéis con los libreros. Vais a hacer amistad con muchos de ellos, vais a tener muchísimo más fácil que vendan otro libro vuestro cuando saquéis el siguiente. Y ya os digo, también os vais a encontrar, porque estamos hablando de personas, os vais a encontrar con personas que os van a poner mil problemas, que os lo van a poner muy difícil, que no van a querer vender el libro. Tenéis que pensaros bien si realmente os merece la pena vender el libro en esa librería en concreto que os está dando problemas o no. Porque a lo mejor realmente vale la pena insistir y pasar ese tedioso proceso
e intentar entrar por donde ellos quieren que entremos, etcétera. O a veces no vale la pena. A veces decimos, oye, a mí no me merece la pena estar aquí peleándome con esta persona para que me venda unos libros, porque realmente no me interesa tanto que mis libros estén en esta librería en concreto. Y oye, nos vamos a otra librería y tan contentos. Librerías hay decenas, hay cientos. Lamentablemente, pues la cosa está un poco difícil. Hay algunas cerrando, es un negocio que no está en su momento más álgido, pero las que hay van a estar en su mayoría encantadas de ayudarnos porque también nosotros les estamos ayudando a ellos con ese libro y con esas ventas. Al final ganamos todos, es un win-win que se dice. Y eso es todo sobre este tema de dejar los libros en depósito. Podéis escribirme como siempre cualquier duda que tengáis en los comentarios. Sabéis como siempre que tenéis todas mis novelas en la descripción del vídeo y como siempre os digo, sed creativos.